Quinta Presidencia. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Amplitud 660 y como cada jueves por aquí, por Amplitud, esta hermosa radio donde Dios nos ha hecho conocerlo ya casi un año y la verdad que muy complacidos porque la verdad que es una gran familia donde podemos compartir la rica palabra de Dios. Cada programador comparte de lo suyo, de su pasión. Nosotros en este caso hablamos de Dios. Y como dice allí el Graf, conociendo a Dios, no que lo conozcamos ya, porque conocer al eterno Dios, esto, ¿cómo hacemos para a este invisible, al único, al imputrescible, al maravilloso, aquel que nos dio eternidad, aquel que tiene preparadas tantas cosas como venimos compartiendo a través de todo este año en Amplitud 660, cada jueves 19 horas con mi esposa Graciela, en los controles por la gracia de Dios, la verdad que con temor ante Dios lo digo, tenemos a Marcelo Núñez. A veces, nos toca, depende, Eber Galeano, a quien mandamos saludos, a todas las autoridades, la familia Rotundo, como también a Claudio Suárez, según. En este caso, gracias a Dios nos toca, Marcelo, y con él estamos aquí, él en la operación técnica, mi esposa en la lectura bíblica, yo también un poquito y narrando, enseñando, tratando de dar ánimo, ¿no es cierto?, como lo vamos a hacer hoy a través de 55 minutos, compartiendo también a 19 horas 30 minutos una alabanza, una canción, puede ser una ópera, todo lo que nos lleva a tener una excelente mente delante de Dios, un espíritu limpio, santo, Y claro, lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo esta peste, coronavirus en este caso. Ya en otros años, si hablamos de la Argentina, había estado atravesando la fiebre amarilla, el cólera, y usted sabe que Dios nos hizo, y nos ama, y no quiere que nos pase nada malo. Como Padre, en un principio puso los mandamientos que no obedecimos, pero antes de los mandamientos teníamos allá a Adán y Eva, donde también no obedecieron. Y Él siempre amoroso a través de todas las edades, e insiste para que el hombre se vuelva a Él, porque es criatura hecha por Dios, creada por Dios. Fue a la única que hizo, dice la Biblia, conforme a su imagen. Que está en sus distintas variantes tiene distintos tipos de animales, pero en cuanto a lo que quiso crear y hacerlo igual a él, lo hizo al hombre, y de al hombre a la mujer. Qué maravilloso. Y hoy estamos con el coronavirus. Tengo que ir rápido porque tengo algunas lecturas que quiero compartir con ustedes. Claro, el hombre desobedece, el hombre es destituido de estar con Dios porque no está en esa santidad que correspondía, pero Él es amoroso. Él lo que hizo va a lograr salvarlo. Y reitero, a través de las edades llega un día en donde tiene que enviar a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesús?
El hombre a través de las obras, incluso como le nombré recién los mandamientos, no podía llegar a alcanzar salvación. Siempre en un punto se equivocaba y nos equivocamos. Después vino la ley como un parche, y bueno, sacrificando animales y aves y haciendo distintos tipos de tortas y panes que se quemaban allí, que no podemos entrar en detalle ahora. Resulta que tampoco podía ser satisfacer el corazón de Dios. Y entonces trajo Dios al mundo a Jesucristo, este santo varón, este santo hombre, este santo profeta. Y como venimos aprovechando el tiempo en amplitud, ¿se acuerda cuando dimos el estudio, la enseñanza muy reflexiva, rápida, del sumo sacerdote Jesús? Bueno, cada sumo sacerdote tenía que tomar la sangre de los animales e entrar a un segundo lugar allí en el tabernáculo que tengo que correr y presentar la sangre ajena, donde el ofrendante no sentía nada. Yo venía al sumo sacerdote, al sacerdote, y le traía el corderito, el ave, lo que fuera, y él lo sacrificaba por mí. Pero resulta que él entraba con esa sangre, la presentaba delante de Dios, él volvía, me decía, anda nomás, ya está, pero yo no siento nada. Y entonces, si yo no siento nada, son obras muertas, no tienen vida. Por eso es que vino Jesús. Jesús vino para ofrendar su sangre, su vida por mí. Hoy, cuando yo conozco a Jesús, puedo conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios de verdad, que no tengo una mera información intelectual, esa fe intelectual, que tengo ese encuentro verdadero con Dios, que no es algo místico, sino real, yo puedo tener su Espíritu Santo dentro mío, porque acepto esa sangre que Jesucristo tuvo que derramar en aquella cruz, tuvo que volcar gota por gota. El corderito, aquel animal que tenía que ser sacrificado, hoy es Cristo. Pero para eso murió por muchos, y para que todo aquel que en él crea pueda en la eternidad estar con Dios. A veces hablo con mi esposa acerca de la segunda venida de Jesús. Todos sabemos que Jesús tiene que volver a la tierra. Y yo le digo, qué hermoso es cuando esto se materialice, que vamos a estar en la gloria con Dios. No sé de qué forma. Yo ya no tengo que pensar más en mi cansancio, en la vejez, en las arrugas, en ir a trabajar mañana, no porque sea una persona haragana, perezosa, sino que no tengo que pensar en este estado que estoy, ¿vio? Si delgado u obeso, no hablo de eso. Este estado mortal que llevamos, este cuerpo humano, ¿vio? Y yo digo, qué glorioso va a ser aquel día, porque inclusive resucitan aquellos que fallecieron en Jesús, pero antes tiene que suceder algo. Y es que todo esto que estamos viendo, el coronavirus, hoy llamado así, algo que vio cómo está aniquilando personas. Yo también poseo un televisor y veo con mi esposa lo que usted ve. Y yo digo, Señor, y con todo respeto, parece que fuera un papel matamosca, un insecticida. Los cadáveres como los tenemos por todos lados, ¿hasta dónde? Y qué importante es que el hombre, agradecemos a la presidencia de la Nación Argentina y de los otros países diciéndonos, quédense en casa. Por eso es que hoy transmitimos así. Amén. ¿Vio? Sin parar, porque tenemos esta imperiosa necesidad de animar a la Argentina y al mundo entero. Pero esto estaba avisado, como le dije, y nadie hace caso. Y usted sabe que cuando hablamos de la fiebre amarilla del cólera, ¿se acuerdan, no? En el año 1867, aquí en la Argentina, murieron personas célebres. Pero no hicimos caso. Total pasó. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está, era algo pasajero, listo. Veamos la próxima peste. Y Jesús lo anticipó allí, ¿vio? Él vino a dar a conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, audiencia, ¿qué quiere que le diga? Usted quiere más y más, porque usted se acerca al ser bendito, al ser glorioso. Se acerca a aquel que tiene eternidad y que puso, repito, eternidad en su corazón y en el mío. Y Jesús enseñó, ¿se acuerda? A los 12 apóstoles, únicos apóstoles que vemos allí en la Biblia, y después en Marcos 16, nos vamos a despedir hoy después del programa a 19:57 minutos, le voy a dar una escritura que usted se va a alegrar, donde esta peste
donde la Biblia le asegura que esta peste ni ninguna otra a usted, a sus seres queridos, no lo puede tocar. Amén. Más al margen del Salmo 91, que se aplica a las personas que tienen temor de Dios. Hoy hablábamos con un amigo y le decía, el temor de Dios, hablábamos, es aquel respeto sacro, ¿vio?, que se le tiene a Dios, no miedo. Dice, Dios dijo esto, no lo hacemos, ¿vio? Porque es el bien nuestro. No es que le hacemos un bien a Dios. Dios, como papá, se alegra de que obedezcamos. Pero más importante es también para nosotros que lo apliquemos a nuestras vidas para tener paz. Cuando uno tiene paz con Dios, tiene la garantía, la seguridad que Dios lo protege. Amén. Entonces le decía que allí en Mateo 24, capítulo 24, versículo 3 al 8 leemos, allí Jesús, como venía instruccionando, le decía a los apóstoles, para que después más adelante instruccionara a otros, y como les dijo allí, le decía en Marcos 16, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen ese evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. El ser humano estaba, ya le dije, oprimido porque nunca llegaba a la perfección. Cada noche que se acostaba no podía ser feliz, era un infeliz. Y todavía aquel que no tiene a Dios, o aquella mujer que no tiene a Dios o varón, también es infeliz. Mientras que en Dios tenemos su Espíritu Santo y podemos beber, succionar de Él todo lo que querramos. Luego de atender nuestras tareas, la empresa, la familia, noviazgo, lo que tenga. Todo en orden. Y usted se hace un huequito de tiempo y se lo dedica a usted mismo, a usted misma, para buscar a Dios, para decirle, Señor, escuché en Amplitud 660, 19 horas, a un tal Pastor Franco, pero en este caso no es importante el Pastor Franco ni su esposa. Lo importante es lo que está leído, lo que han leído a través de la Biblia, que está en la Biblia y que usted lo consigue en cualquier Biblia. Mateo 24, 3, ahora va a estar saludando a mi esposa Graciela, le dice así, porque Jesús instruccionaba, y entonces los apóstoles le preguntan, en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. ¿Se acuerda? Tampoco se le dio valor a las guerras, no para beatificarlas, ponerse contento, celebrar de que hay guerras, pero es que lo que el Creador dijo a través de la boca de Jesús, dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, le dice a los discípulos. En este caso yo, Franco, el pastor Franco, el ciudadano Franco, como maestro, como animador, ¿no? Como que los animo a ustedes, la audiencia de Amplitud, les digo, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Qué bonito, todo esto que acontezca, las pestes, porque Dios ha hecho al ser humano inteligente. Le dije que lo hizo a su imagen, audiencia, iglesia. Él es inteligente, nosotros somos inteligentes, ¿me entiende? Entonces dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. ¿Por qué no será el fin? No, porque en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá qué cosa en el comienzo del 8, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será, dice, principio de dolores. Ah, qué noticia, pastor. No, audiencia, espere, no se apure. No se me asuste, si no, no va a ser provechosa la palabra de Dios. Acá la idea es que uno quede un poquito compungido, o sea, informado, entendido. Caramba, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es como si fuera que hay una maldición por medio. Y sí, una profecía de maldición. Y sí, pero ¿qué es lo que ocurre, audiencia? La alegría de mi corazón en esta noche es que yo tengo seguridad de que esta peste, llamado coronavirus, no me toma. Obviamente, no vamos a tentar a Dios. Con que ha dicho el presidente de la Nación Argentina y los presidentes que nos salgamos, pues yo salgo. No, porque se va a devorar un rinoceronte, un dragón usted, ya no un virus. Porque usted está desobedeciendo. No hace caso a la baranda, no hace caso a los parámetros. ¿Me entiende usted? Va a obedecer, porque muchos citan el Salmo 91, pero ¿cómo comienza? ¿Cómo encabeza? El que habita, el que vive a la sombra del Altísimo, que no se mueve, que no visita y se va, ¿vio? Uno tiene que aceptar esa cobertura de Dios.
Es maravilloso, audiencia. Usted va a ser librado, si usted obedece. El pueblo de Israel también fue uno que fue advertido, como se lo advirtió a Abraham en un momento, ten por cierto, en cierta comunión que llegó este hombre, porque era un hombre pagano Abraham, idolatraba cualquier cosa hasta que conoció a Dios, como nosotros. Cuando conocimos a Dios, dejamos todo, el fetichismo, toco esto, prendo aquello, apago lo otro. No, tengo la Biblia, me informo, porque la Biblia me habla de Cristo y Cristo me habla de Dios. ¿Me entiende? Entonces este hombre dejó todo y siguió al verdadero Dios. ¿Me entiende? Y le dijo, ten por cierto, le dice Abraham, que mi pueblo Israel, que Dios eligió a Israel como podía haber elegido a cualquiera, ¿vio? En este caso lo eligió a ellos, se llaman judíos. Va a ser, dice, esclavo en Egipto durante 400 años. Pero yo voy a juzgar a aquella nación y mi pueblo va a ser libre. Pero todo esto vaya teniéndolo en cuenta, porque eso se encuentra en Éxodo, en el libro de Éxodo, que no lo voy a decir ya, el capítulo, para que usted no se me adelante. Va a ver la gran alegría que usted va a tener de pertenecer a partir de hoy, de tener paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Me tengo que hacer evangélico? No, por favor, evangélico nunca. Me tengo que hacer de los hermanos tal, me tengo que hacer de aquella secta. Usted tiene que llegar a ser un cristiano. Las personas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente los bautizó con el nombre cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina de Cristo vivían, lo que les enseñaba. Jesús, los altercados que tenían los fariseos, conocedores de toda la palabra de Dios, lo tenían con Jesús porque Jesús vivía la realidad de la palabra de Dios. Y los fariseos que conocían, no. ¿Cuánta gente conoce usted así, no? A veces hablamos con algunos muchachos, amigos, no voy a dar su nombre, y decimos, qué barbaridad las cosas que hacen. Pero los encones que tenían esta gente lo tenían porque no vivían la palabra de Dios. Jesús sí, y el deseo de Jesús era aquel y era este, que usted conozca a Dios, y obviamente de forma gratuita. No tiene que pagar nada, tiene que comprarse una Biblia. Usted tiene una Biblia y usted comienza a leer. No le digo que lea el Antiguo Testamento porque de momento no va a entender y se va a aburrir y va a creer que Dios está equivocado. O el Apocalipsis, revelaciones. Ay, quisiera ver qué pasa en mi futuro. Espere, vayan comenzando por los evangelios, porque son sinópticos. Las personas que vieron esto lo cuentan y los que vivieron. En este caso, Mateo le preguntó, Señor, ¿cómo va a ser el fin de todas estas cosas? Y el Señor les adelantó algo. Vio que no habló mucho de apocalípticamente. Él les dio algunos puntos de referencia para que tengan cuidado. Leímos recién en Mateo 24, del 3 al 8. No se turben, porque es necesario. A ustedes les digo, como maestros de la palabra de Dios, como pastores, como ministros mañana, dice, no se asusten. Entonces yo, Franco, tengo que tomarme de esta palabra y a usted animarlo en esta noche. Hágase cristiano, pero ¿sabe cómo? De verdad. Ocúpese esta noche, en la madrugada, arrodíllese sin gritar. No necesita Dios que le grite ni que le escuche nadie. No precisa testigos. El único testigo es usted en su corazón. Cuando la verdad de su corazón dice, Dios, estoy caminando sin vos. Necesito a Jesús. Perdóname este caminar con vos. Él instantáneamente lo va a perdonar. Oiga, le cuento mi experiencia. Yo ya pasé los 65 años. Y yo tenía 17 años cuando Dios me convirtió, cuando vino a mi vida con depresión, con angustia. Tenía dinero, trabajo, chicas, todo, pero no podía satisfacer el alma. Al tercer día yo me arrepentí de vivir así y empecé a vivir para Dios. Y seguí mi noviazgo, mi matrimonio, criar a mis hijos, mi empresa, hoy abuelo y hoy predicador del Evangelio. Usted necesita ser, usted sabe que no es cristiano, usted sabe que no es cristiano. Usted quiere ser una persona buena, loable. Pero señora, señorita, muchacho, señor, usted necesita a Jesús. Y hoy no es que aprovechamos la oportunidad del coronavirus, es que el coronavirus estaba anunciado no con ese nombre, coronavirus, ¿vio? O COVID-19. No, pestes diversas, como los terremotos, las guerras. No nombró a Hitler, sino que usted se acuerda de las guerras que tuvimos y de la opresión del pueblo de Israel. Estaba todo avisado. Pero usted puede escapar, yo escapo, yo obedezco. Hoy transmitimos a través de las ondas de AM 660 amplitud, desde casa, porque nos protegemos, obedecemos
y entonces estamos a salvo. Y después le voy a leer, ya le dije, en el segundo bloque, el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer allí en Egipto? Para también el ángel de la muerte no los tocara, porque ellos también vivieron algo y bastante feo. Graciela, quiero que saludes a la audiencia. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, realmente bendecidos de poder estar aquí, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra del Señor desde nuestro hogar, siendo obedientes, ¿verdad?, a la palabra, siendo obedientes de guardarnos, de cuidarnos, de estar protegidos, de no salirnos, como decías recién, ¿verdad, Franco?, de la cobertura, Si quiero estar bajo las alas del Señor, tengo que ser respetuosa, o sea, obediente a su palabra. ¿Y cómo puedo ser protegida? Solamente obedeciendo a lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Exacto, si se sale de los parámetros de lo que Dios te dijo, es no obedecer la fórmula. No me salió la torta, no me salió la pizza, exacto, no me salió, y saliste de la fórmula. Exacto. La fórmula estaba bien hecha, estaba bien ideada, pero vos hiciste justamente todo lo contrario. Exacto. Así, audiencia, voy a bajar un poquito el tono, es Dios. Tenemos muchas experiencias, pero no para que se basen de nuestras experiencias. Somos testigos. Amén. Dios, somos testigos de la gracia de Dios, ese regalo, esa misericordia. ¿Me entiende? En Hechos de los Apóstoles también, en el segundo bloque, le voy a volcar también un hombre que hasta se le prendió una víbora de su brazo. Y los lugareños creían que era un dios, que era esto. Y no es que era un dios, era un hombre de Dios, un hombre que vivía en la sencilla obediencia. Como lo puede vivir Franco, Graciela, mis hijos, usted, oyente. Que no es casualidad que esté escuchando, ¿verdad? No, es imposible. Fíjese todos los intentos que hace Dios a través de los años y ahora mismo, no podernos mover de casa. Bueno, nos vamos a las instalaciones de Amplitud, a la emisora, lo hacemos desde casa porque hay buena disposición, pero esta buena disposición viene de Dios, que quiere que usted... No, mire, ¿qué pasaría? Yo hago una pregunta, yo vi todos esos cadáveres, usted lo ve, esos cadáveres. Ahora fallecieron de peste. Y yo digo, si hubieran sido cristianos, se hubieran tomado de los parámetros de Dios y quizás estarían entre nosotros, seguramente. Y lo que es peor, ¿qué pasa si partieron de este mundo al otro sin Dios, sin Cristo? Porque sabe que Dios no se rasca la cabeza y después en la eternidad, cuando todo esto se materializó, que vino Cristo, nos llevó y levantó los muertos que murieron en Él, dice, ay, pobrecito, pobrecita, cómo sufren en el infierno, en esos dolores de tormento, vamos a sacarlo. Usted sabe que no lo saca, porque Dios es Dios, nosotros nos arrepentimos, nosotros decimos, pobre chico, déjalo, ¿qué le dijiste, Graciela? Bueno, a comer y a acostarse, ¿eh? ¿No lo va a hacer mal? No, porque para eso Dios nos dio mucho tiempo. Dios no es malo, Dios es amor. Nos hizo, recuerde, a su imagen inteligente, podemos ver, podemos decidir, podemos pensar, podemos usar un no y un sí. ¿Vio? ¿Cuánto hemos transmitido en otras emisoras acerca de esto? Yo no quiero ser hartante, yo no quiero empacharlos, pero quiero que se le entienda, que se les pueda, como algo que se acincela, ¿vio? En un mármol, ¿vio? Bajo relieve, tenga temor de Dios, ese respeto. Hágase cristiano. Después Dios le va a tener que guiar, Dios mismo, yo no le puedo recomendar nada, pero Dios le va a guiar dónde congregarse. ¿Y dónde me congrego? Y Dios le va a guiar, el Espíritu Santo que lo guía todo de verdad, le va a decir, porque usted apenas recibe a Cristo en el corazón, de verdad, hágalo de verdad. Por eso es necesario que lo haga en silencio y a solas con Dios. Amén. Y usted va a ser una nueva persona a partir de ese momento. Y el Espíritu de Dios le va a hablar. Usted se va a dar cuenta cómo Dios lo inclina a lo bueno. Y va a buscar una iglesia, un lugar donde le enseñan la Biblia, donde no le sacan plata, donde no le nombran plata, ni le regalan libritos como anzuelo. Después le regalamos libritos, pero el librito, ¿vio? Hay que tener cuidado y mucho para hablar de esto. Yo hablo mucho con los amigos, ¿vio? De la radio y los que se comunican a través de WhatsApp o nos preguntan, ¿no? Hay que tener cuidado, Por eso es imperioso leer la Biblia. Hoy somos libres del coronavirus. No les prometo nada, ojo. O sea, yo no sé el que ya se ha infectado, qué ha pasado allí, ¿vio? Usted está mejor informado que nosotros. ¿Qué quiere que le diga? Si se desobedeció. Pero sabe, esta peste estaba anunciada. ¿Pero qué quiere que le diga? Mire, tenemos 3 minutos, 19 horas 27 minutos. Yo quiero leerles en Hechos de los Apóstoles, recién leí
Mateo 24, del 3 al 8, el versículo 7 dice que era necesario que venga esta peste. ¿Y por qué viene esta peste? Porque lo castiga al hombre. No es castigo. ¿Sabe que no es castigo? Si usted lo hubiera leído, hubiera estado advertido y se hubiera librado. Porque usted va a vivir bajo la sombra, bajo la cobertura, como los pollitos con la gallina, a la protección de Dios. Y así como nosotros no permitimos que toquen nuestros hijos, amén, Dios tampoco hubiera permitido que lo tocaran. Qué lástima, porque el hombre pretende tener libertad y la libertad que llama es libertinaje. Recuerden que se pueden estar comunicando, enviando mensajes por WhatsApp, de audio sería preferente, ¿vio? Al 11 6262 0029. Graciela, ¿es tu teléfono? Sí, el 11 62 62 0029. Allí puede estar enviando su mensaje de texto o de audio, como dice mi esposo, y entonces nosotros estaremos comunicándonos, pasándolo al aire. También de oración, si necesita, ¿vio? ¿Me entiende? Mire que no somos sanadores y tampoco poseemos el don de sanidad, pero tenemos el conocimiento de la Biblia, porque la palabra de Dios es la que lava, limpia. Usted se lava cuando dice, la Biblia dice que no hay que hacer esto, pues entonces no lo hago. Mire, yo tengo para leer, le dije, Hechos de los Apóstoles 17. Pero ¿qué le parece si ahí Marcelo está en los controles? Vamos a disfrutar una alabanza. Se la dejamos a elección de Marcelo, que él hace tiempo que ya trabaja con nosotros. La disfrutamos, usted si quiere se comunica, no es obligación, ¿me entiende? Pero usted acuérdese que va a conocer la Biblia, va a leer la Biblia y usted se va a dar cuenta quién es el verdadero. No me refiero al pastor Franco, me refiero a iglesias, a personas que predican el Evangelio, porque usted tiene un notorial acá que Dios dejó, que es la Biblia. Amén. Y usted se va a dar cuenta si lo que hacen está acorde a la palabra de Dios o se la están tergiversando. Dios prometió siempre esta protección, esta libertad para el pueblo de Dios, no de los israelitas tan solo, sino todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Ahora, si usted no lo conoce, ¿cómo puede invocar a Dios? Si usted nunca tuvo relación con Dios, lo rechazó. Pero Dios hoy está con el corazón abierto para recibirlo. ¿Vio? Usted, señora, repito, señor, puede ser un juez o un presidente. Tuvimos allí en la Biblia a un rey Josías, donde había una maldición también. Se habían olvidado de la palabra de Dios y un día los que estaban edificando encontraron un libro y era la Biblia, es decir, la Torá, la palabra del Señor, la ley. Y dice que hay una maldición. ¿Qué va a venir sobre mi reino? El rey Josías hizo conforme a lo que esa palabra de Dios decía y le dice Dios, por cuanto te humillaste cuando leíste mi palabra, yo no voy a traer este mal. Y yo diría que Dios bendiga a nuestro presidente, que lo vemos un poco cansadito. No es que seamos de un partido político en especial, pero tenemos que orar. La Biblia nos enseña a que oremos por los reyes y gobernantes y que estemos dispuestos a colaborar y lo que estamos haciendo. Pero ojalá clamen desde sus hogares, clamen desde los púlpitos, atriles, clamen donde están juntados allí para decir, Dios, nos arrepentimos, comenzamos a caminar en los parámetros de Dios. Compartimos la alabanza, si Marcelo estás listo allí, si no, seguimos en Hechos de los Apóstoles. Una esfera
Escuchanos en internet www.am660.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Amplitud. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 4651-0193 o déjanos tu mensaje al 4600-2960. Bueno, continuamos, segundo bloque en Amplitud 660. Vio, ahí tiene la dirección. Si usted después nos ubica por YouTube, escribe allí Conociendo a Dios, pisa la lupita y ahí aparecen todos los programas, y si usted se suscribe, después en lo sucesivo le va a ir avisando cada vez que salimos al aire, cada jueves 19 horas, como escucha allí el avance de programación en Amplitud 660. Estábamos compartiendo esta situación del coronavirus, ¿vio? Qué terrible. Jesús ya lo anunció en Mateo 24 del 3 al 8, porque los discípulos preguntaban cuándo iba a suceder todo esto. No lo nombró como coronavirus o COVID-19. Lo cierto es que hay muchas pestes y dijo, esto es principio de dolores porque Dios quiere rescatar a la humanidad, llamarle la atención, ¿vio? De alguna manera. Y usted y yo podemos ser librados, al margen, obvio, de obedecer lo que dicen en todas las naciones. Quédese en su casa, ya le dieron formas, métodos de cómo abastecerse, quienes tienen que faltar al trabajo, quienes no. No se preocupe, porque hay uno sobre el alto hay otro más alto, y esto es Dios que vigila, nos protege. Amén. Muchos citan el Salmo 91, ¿se acuerda? Ya está muy bien. Pero ¿sabe qué pasa? Se aplica para las personas que viven en el temor de Dios y las que no viven en temor de Dios. Y bueno, está a tiempo. ¿Para qué? Para que después que atiende todas sus labores, tranquila, usted se arrodilla ante Dios, y si no puede por cuestiones motriz, usted le dice, Dios, estoy caminando sin vos. Te necesito. Yo escuché a este hombre, este pastor, este ciudadano, allí en Amplitud, AM 660, los jueves 19 horas, vio, con la esposa Graciela, y nos comparten la palabra. Y mire, audiencia, esto no es para decir estrategia comercial, es gratuito, no se pide un peso, usted tiene que creer nada más, ese es el precio. Los fariseos le dijeron una vuelta a Jesús, ¿y qué obra haces? ¿Y qué obra tenemos que hacer también? Dice, no tienen que hacer nada, tienen que creer nada más. Y con eso se salvan, nada más que creer, acostumbrado a las obras, a mostrar ellos, ¿vio? Y era hipocresía, lamentablemente. Dios quiere restaurar al ser humano, argentino, estadounidense, quien fuere, de forma gratuita, para que camine como camina Dios, elegante, santo. ¿Qué es santidad? Es hacer las cosas que a Dios le agrada, que no son nocivas para nosotros. ¿Me entiende? Decíamos recién en el primer bloque, Jesús lo anticipó y dijo, no se turben, esto es necesario que pase. Es como decir, el ser humano se lo ganó, y en cierta forma, pero no es un castigo, sino es un aviso. Mire, Graciela va a leer en Hechos de los Apóstoles 17, verso 20. Lo repito, Hechos de los Apóstoles, esto es un libro, audiencia, que usted lo encuentra allí en una Biblia, y que es el índice, y dice, Hechos de los Apóstoles 17, verso 23 al 31, Graciela. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. Pero si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, quien alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ve a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es Hechos de los Apóstoles 17, 23 al 31, pero el 30, ¿qué dice? El versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Vio? Y todo esto viene de siglos y siglos y siglos, que quiere que el hombre sepa. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de manera de vivir. Amén. ¿A qué manera de vivir quiere que cambiemos? A ser cristianos. ¿Vestimos como Jesús? ¿Caminamos como Jesús? No. Vivimos como Jesús de acuerdo a sus enseñanzas. Por eso necesitamos la Biblia. Estas personas, estos atenienses, Pablo, este hombre tan incisivo en la predicación del Evangelio, porque era un hombre convertido. Deje de lado un poquito que es apóstol, vio, hizo milagros. Lo cierto es que este hombre era a tal extremo convertido que era capaz de lastimarse para ir a un médico y aprovechar la oportunidad que mientras lo curaba, le predicaba el Evangelio. Por la necesidad imperiosa de que, como lo dice ahí en Romanos, soy deudor. Uno es deudor cuando uno conoce toda la doctrina de Dios, es deudor. ¿Por qué? Porque necesita enseñársela a otro, porque sabe el riesgo, el peligro en que está el ser humano, porque está sin Dios. El hombre se apartó de Dios, cree que hace cosas buenas, pero le falta Dios en el corazón. Y entonces pasaba por estos pueblos y bueno, se encontró con estos atenienses que adoraban cualquier cosa, les encantaba adorar, en una palabra. Vio como esas personas que adoran, sin hablar mal, le digo, vio que cada uno le gusta adorar de una forma a Dios así, que toma una cinta, prende una vela, apaga una vela, toma un poco de agua, no toma agua, agarra un poco de aceite, no agarra aceite. Acá no hay que agarrar nada, hay que tomar la Biblia. Usted tiene los evangelios, por eso le dije no se vaya a Apocalipsis, tiene los evangelios y usted conoce lo que Jesús enseñó. Vive acorde y listo. Comienza a caminar y la gente misma le va a decir, en vez de evangélico, le va a decir, ese es cristiano, un ser humano que sigue a Cristo, un seguidor de Jesús. Amén. ¿Y qué ocurre con todo eso nada más? Es que usted es salvo de la ira venidera. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 24 las cosas que se avecinaban. Y para que nosotros seamos librados, en otra ocasión le dijo, oren y velen, manténganse despiertos, esténse atentos, vigilando cuándo van a ser estos tiempos. Por eso nosotros con Graciela y muchos siervos de Dios decimos, pestes, ya vino aquella de fiebre amarilla, el cólera que pasó, que el historiador de Aguas Argentinas sabe mucho de esto. Usted busca ahí por Google y se va a dar cuenta cómo explicó acerca de las aguas, cómo estaban contaminadas y las pestes que trajeron. Después se fue perfeccionando y esto se evitó. Pero audiencia, esto data de muchos años en donde hubo muchas pestes y Dios quiere llamar la atención para que el hombre se vuelva a Dios. Comience a caminar en sus parámetros y pueda ser librado no solo de la peste, hay otro problema mayor y es el infierno, la eternidad. No es por toda la eternidad, la eternidad, donde va a haber sufrimiento, dolor. Le dije en el primer bloque, Dios no va a ser como nosotros los papás que decimos, Graciela, ¿lo retaste a Nicolás, a la Ana? No, sácalo, pobrecito, van a comer y a acostarse, ¿eh? No, porque se sabe que está tratando con un ser humano que es inteligente, se lo advirtió, ¿vio cómo pasan con las leyes ahora nosotros? Usted tiene una fotomulta en la ruta y usted fue advertido. Corrió, no prestó atención y fue la fotomulta. Ahora los que están al costado de los peajes, y a usted se le avisó. No es que apoyamos la postura de ningún presidente, pero la ley, ¿qué le dijo a usted? Por eso Dios quiere librarlo de todo este mal. Acá en Hechos de los Apóstoles 17 nos habla Pablo que estaban estos atenienses y que adoraban cualquier cosa a través del fetichismo. Entonces le dice Pablo, veo que son gente muy diligente en observar esas enseñanzas erróneas.
Pero ¿sabe qué? Le dice Pablo. Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora no es la palabra mandar, porque la Reina Valera emplea la palabra ahora manda, como si nos exigiera. Ahora más que te sugiere, te anima. La traducción sería, Dios ahora te anima a que cambies de manera de vivir. Mujer, quizás estés en depresión como estuvo el pastor Franco hace 48 años atrás, desde donde me llamó Dios, de la depresión, de la angustia, de la soledad, de no sabía dónde iba a parar. Y si me muero, le decía a mi hermano, ¿dónde voy a parar? Tenía miedo, terror, angustia. No quería ir a trabajar porque no tenía entusiasmo para nada. Dios me devolvió el entusiasmo. Dios me devolvió el entusiasmo porque yo me arrodillé y dije, Señor, perdóname, y empecé a caminar. Me compré la Biblia, me congregué. En esos tiempos no estaba tan contaminado el Evangelio como lo contaminaron a los hombres que hacen lucro, lamentablemente. Pero bueno, sigamos. Y empecé a congregarme y me instruí. Y empecé a ser libre de todo temor, libre de maldiciones. ¿Te voy a maldecir de dónde? Yo soy un hijo de Dios. Tengo el Espíritu Santo, me porto como a Dios le gusta. ¿Qué maldición me estás hablando? Dios me libró de maldiciones y de las enfermedades que me permitió solamente para acrecentar mi fe en Él. El Todopoderoso, audiencia, el que no ves, se quiere dar a conocer en tu corazón y en el mío. Y quiere librarte de esta peste, advertirte. Qué lástima esas personas que vimos, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos adelante. Le dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque estableció un día, dice, en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús. Dios nos quiere librar de esta maldición, de esta peste y de un infierno eterno. Y quiere darle seguridad a su familia, prosperidad. Veo que la Biblia, ¿qué nos dice? Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda, el que la hace. La pone por obra y tiene prosperidad, no tiene que tocar nada, no tiene que poner plata. ¿Cuánto hablamos con amigos, jovencitos que nos están haciendo algunos trabajitos? Les llega, que es para ellos también, les agradecemos. Cómo piden plata, cómo esto vio, porque no conocen la Biblia. Entonces están entregados a dar plata, a hacer aquello, a hacer lo otro. Usted tiene que estar en una obediencia delante de Dios, vivir blanqueado con Dios, por así decirlo. Y usted tiene seguridad de vida eterna, porque cuando se separa el alma del cuerpo, un día usted, como despertó hoy, se va a despertar para nunca más morir. Por eso que Jesús afirma, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Les dijo, ¿creen esto? Solamente creer. ¿Cuánto enseñamos y animamos por Amplitud? Bendito momento que encontramos Amplitud. Hoy usted nos puede estar escuchando a través de AM660, la aplicación Facebook, ¿vio? Y el YouTube más adelante, dentro de 2 horitas, nos va a tener allí. Tiene que creer simplemente. Dios pasó por alto. Mire lo bueno que es. ¿Sabe lo que debe ser para Dios que están adorando cualquier cosa y Él está ahí? Si simplemente nos ponemos celosos cuando estamos de novio porque nuestra novia dice que nosotros decimos que miró, o que mi marido miró, y sin embargo Dios tiene que soportar tantas cosas. Dios en su misericordia pasó por alto todos estos tiempos. Dice, bueno, yo lo voy a perdonar, pero ahora cambia. Si me olvido de todo eso, ahora me adoras a mí. ¿Y qué tengo delante mío para adorar? En tu corazón lo tenés. Terminás de trabajar y en la soledad, allí donde tú encuentres un lugar para estar con Él, Él se va a encontrar con vos porque es papá y tiene tiempo y no se satura la línea, ni hay que sacar número por la web, ni un papelito. Él es papá, nos quiere a la mesa. Usted va a ser librado, sí o sí, de la peste esta y de cualquiera, y de la muerte eterna. Porque la peste se los llevó ahora, Dios santo, lo que estoy diciendo. El tema es que no estén en el infierno. Por eso en Hechos de los Apóstoles Dios dice, pasó por alto todos los tiempos de esta ignorancia. Años, cuando dice tiempo, son años. ¿Vio? Pero Él nos asegura, como se los asegura allí en la playa antes de ser ascendido, en Marcos, mire, quiero que Graciela busque Marcos 16. Usted también lo puede buscar en Marcos 16. Tengo que correr porque es la hora 19 horas 48 minutos, ¿vio? Y no me da el tiempo, pero bueno, me gustaría que Graciela leyese primero esto, y yo busco Éxodo, mire. Marcos 16, 14 al 18, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les habían resucitado. Y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que oyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quién es esta promesa? Yo ahora voy, salgo por ahí y empiezo a reprender. No porque los demonios te van a dar una paliza. No porque no fuimos enviados a eso. La Biblia dice hay que leer con mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucha detención, mucho tiempo. Estas señales, léalo conmigo, seguirán a los que creen, a los apóstoles, a los que creen, a los discípulos, a los que creen. Pero tienen que estar, ya dice que el que creyere y fuere bautizado. Tiene que creer, y acá agregamos el bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es un acto simbólico para usted, más allá público, para usted, donde usted simbólicamente ya muere la persona vieja, deja todo ahí, no va a encontrar nada, no quedó ningún resto en el agua, ni siquiera perfume. No, es un acto simbólico para usted y el público, y para Dios. Dice que el bautismo, dice el apóstol San Pedro, que corresponde a esto, no nos salva, ni tampoco quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. ¿Me entiende? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Me entienden? Eso somos identificados. En la muerte y resurrección de Cristo. ¿Me entiende? El bautismo usted comienza, tiene una nueva aspiración ya. Ahora caminan más allá de las burlas, que no es así cristiano, todo, bueno. Esto tiene que estar atento y atenta porque se van a burlar. Lo importante es si usted creyó de verdad, como cree otras cosas, usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, y ya tiene la cobertura de Dios. Amén. Y en estos tiempos de esta peste, de esta pestilencia no conocida, que no se sabe cómo combatirla, exceptuando quédese en su casa, usted tiene la garantía de la protección de Dios. Y fíjate que lo dice acá, que dice que si bebieren cosa mortífera, dice, a eso vamos no les hará nada. Entonces, el que creyere, Graciela, audiencia, iglesia, el que creyere, yo creo, me bautizo, empiezo a caminar, doy testimonio que empiezo a caminar como a Jesús quiere, y empieza a decir, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo, franco, en cualquier momento, en las circunstancias que se den, hartándome el diablo, bueno, en el nombre de Jesús fuera. Porque el diablo me va a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en santidad, vivo como a Dios le agrada. En la intimidad de mi casa, de mi trabajo, no hipócrita. Los fariseos nunca se sabe que hayan reprendido a ningún demonio. Y no podían, porque eran, bueno, vio como le dijo Jesús, camada de víboras y otras cosas. Pero dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Un día vamos a hablar de las lenguas, qué orden hay que tener. Tomarán en las manos serpientes, pero esto no es para, como muchos hacen, vio que vieron los documentales, hacen culto a la víbora, a las serpientes. Aléjese de la serpiente. No la toque, porque le va a morder y se va a morir usted. Jesús dice, si es que toman en las manos serpientes, porque se da, porque se le cuelga. Ahora le voy a dar un hecho que le pasó a Pablo. No les hará daño. Y si bebieren cosa mortífera, si se da que por allí. Ay, ¿qué tomé acá? ¿Qué dejaste en este vaso, Graciela? Vos, Franco, ¿qué dejaste? No, era tiner, nafta, queroseno, no sé, veneno para las hormigas, pero no, ese era el producto para las plantas. La tranquilidad que usted ora y no le va a tocar. En este caso la peste. Pero usted se tiene que quedar en casa, ser una cristiana, un cristiano. Fíjese lo que pasa en Éxodo. En Éxodo también le mandó plagas Dios. ¿Cómo corre el tiempo, Señor? 19 horas 53 minutos. Pero ¿sabe qué? En Éxodo, usted lo puede leer, 12, Éxodo 12, del 22 al 23, de las 10 plagas, Dios envía una última, la de la muerte de todo hijo mayor. ¿Vio? Y en el capítulo 12, versículo 22, le dice que, y tomen un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará
en el lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, esto es la simbología de la sangre de Cristo en nuestros corazones, que hemos sido lavados y perdonados, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros, dice, salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Te quedás en casa, como nos sugirieron las autoridades, sos cristiana, cristiano, y el ángel de la muerte, el heridor, no te toca. Es garantía. En Hechos de los Apóstoles lo tenemos al apóstol San Pablo. ¿Se acuerda del apóstol San Pablo? Tengo que correr por la hora. El apóstol San Pablo, después de un naufragio, en el capítulo 28, del 1 al 6, dice: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, con mucha humildad lo trataron, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Mire lo que dice acá. Entonces, habiendo recogido Pablo, el apóstol, ¿vio?, algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano de Pablo. Esto es maravilloso, audiencia, iglesia. Cuando los naturales vieron a la víbora colgado de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este es un hombre homicida, a quien escapó del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Lo hacían como Dios a Pablo. No es que era un dios, audiencia. No es que era un dios. Pablo era un hombre como usted y como yo, convertidos. Simplemente convertidos. ¿Cómo se va la hora? Bueno, Ever, alguna vez vamos a tener, le hablo al director, vamos a tener que ver más horas. Perdón por correr. Pablo, de repente, del naufragio, va a parar a aquella isla y junta leña, ¿vio?, para el fuego, y de repente aparece como a cualquiera, vio un bicho, en este caso una víbora, se le tomó del brazo y ningún daño le... ¿Por qué no le picó? Podríamos hablar mucho, ¿no? Me hace acordar a Daniel en el Foso de los Leones y tanto. ¿Sabe por qué? ¿Cómo fue guardado? ¿Cómo fue guardado? Porque estaba caminando en los parámetros de Dios. Audiencia, ¿cómo se va la hora? ¿Por qué me tengo que ir? Pero me tengo que ir en cualquier momento. Tengo atento allá al operador Marcelito. Y bueno, pero ¿qué les puedo decir? Marcos 16, 14, 18, lo que leyó Graciela dice: y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y si se da, como Pablo, ¿vio? En Hechos de los Apóstoles 28, del 1 al 6, le recomiendo que lo lea. No fue a buscar la víbora, se le colgó la víbora, la soltó porque él tenía esa seguridad de Dios. Y si algo bebió, que era el veneno de las hormigas, o en este caso, usted va a ser librado, librada. Y librada del infierno eterno, que eso es lo que apunta a Dios. Salvar el alma y también el cuerpo, ¿por qué no? ¿Por qué irse antes de este mundo cuando podemos irnos a buena vejez? La muerte de los primogénitos que hemos leído recién, sí. Y tenemos en Éxodo 12, 22, 23, ¿me entiende? Ahí lo tienen, el 30 dice: no se salgan de sus casas. Mire qué hora es, ¿cómo cierro esto? Tengo que cerrarlo así. Marcos 16, 14 y el 18, le recomiendo el versículo 18. Y si bebiere, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Iglesia, audiencia, quédate, como dice el Salmo 91, bajo la cubierta de Dios. Dios te bendiga. Marcelo, nos vamos. Gracias, Marcelo, gracias, Ever, gracias, Amplitud. Seguimos orando por los tales, por toda la audiencia, por la iglesia, y nos reencontramos próximo jueves en AM 660 en el programa Conociendo a Dios. Bendiciones, hermanos. Gracias. Pura y santa